iglesia en lo que resta del siglo XXI? Es la pregunta que nos pone a reflexionar en la parte final de esta graduación. Les invito a mirar por un momento Isaías capítulo 66, la última parte del verso número 8. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Tony Campolo fue un predicador muy conocido en las universidades de Estados Unidos. Él cuenta una historia que anhelo compartirles. Invitado a predicar en Hawái, siendo un residente en la costa este de los Estados Unidos, en la medianoche de Hawái, su estómago ya reclamaba algo para desayuno. Se levantó tratando de encontrar un lugar abierto donde comer. Solo vio una pequeña luz de un sencillo almacén con un grupo de parroquianos. Mientras comía un sándwich, de pronto entraron dos muchachas de la calle, muchachas que viven de trabajar alrededor de la medianoche. Sin quererlo, Tony Campolo escuchó la conversación. Una de las jóvenes le dijo a la otra: ¿sabes? Mañana es mi cumpleaños. La otra, de forma burlona y sarcástica, le contestó: ¿estarás esperando que te festejemos el cumpleaños? No, dijo la primera joven, en toda mi vida jamás festejaron mi cumpleaños. Las muchachas terminaron su café, volvieron para su labor en las calles y Tony Campolo le preguntó al dueño del almacén que estaba en el mostrador: ¿estas muchachas vienen continuamente? Sí, dijo el dueño, todas las noches, y otras con ellas también a la misma hora. ¿Qué te parece, dijo Tony Campolo, si mañana le festejamos el cumpleaños? El dueño del almacén, dirigiéndose a los parroquianos de forma burlona, dijo: este tipo le quiere festejar el cumpleaños a una de estas muchachas. En ese momento salía la esposa del dueño del almacén desde la cocina. Cuando escuchó lo que estaban hablando, dijo: ¿y por qué no? Es una buena idea. Tony Campolo tomó la palabra y dijo: mañana a esta hora yo traigo los globos, yo traigo el bizcocho, ustedes preparen un poco de refrescos y le vamos a festejar el cumpleaños a esta muchacha. A la noche siguiente no vinieron dos, eran 6 o 7 trabajadoras de la calle. Cuando entraron, los parroquianos estallaron en aplausos y comenzaron a cantarle a la muchacha
cumpleaños feliz. La joven rompió en llanto. Jamás le habían festejado su cumpleaños. Tony Campolo aprovechó la oportunidad, se subió a una silla y le dijo a los presentes: vamos a orar por esta muchacha. Pidió por la vida de ella. La joven se quebrantó, se humilló delante de Dios, y cuando todos dijeron amén, el dueño del almacén, dirigiéndose a Campolo, le dijo: no sabía que eras cristiano. ¿Cómo se llama tu iglesia? Y Tony Campolo le contestó: mi iglesia se llama la iglesia que festeja cumpleaños a muchachas de la calle a las 12 de la noche. ¿Qué había en la mente de Dios cuando Él soñó la iglesia? De algo estoy seguro. Él no pensó en un edificio y una reunión del domingo por la mañana. Ambas cosas son muy importantes, pero cuando Él soñó la iglesia, la soñó como un movimiento empoderado sobrenaturalmente, penetrando la comunidad más grande, la secular, llenándola con su gloria, su santidad, su justicia, su misericordia. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Cómo nos hemos alejado del modelo de Dios? La pregunta con la que queremos despedirnos de esta graduación es: ¿habrá iglesia en lo que resta del siglo XXI? Quisiera agregarle a esta pregunta: ¿habrá iglesia de acuerdo al corazón de Dios en lo que resta del siglo XXI? Estoy convencido que sí. Y quiero recomendar varias cosas. Nos estamos enfrentando a un deterioro vertiginoso de las estructuras denominacionales y conciliares. Percibo que se van a desvanecer las grandes personalidades, los grandes ministerios. Vamos a mirar la iglesia del Señor metiéndose en la comunidad como un huracán de pasión, de salvación, de reforma y de justicia. Si va a haber iglesia conforme al corazón de Dios, en primer término, graduandos, pastores, hermanas, hermanos de congregaciones, tendremos que ser personas del Espíritu. Menos religiosidad, más Espíritu Santo. Menos formas religiosas, más de la persona de Jesús. Si va a haber iglesia, serán congregaciones no tan rígidas, no tan cuadradas, perdónenme la expresión, serán mucho más espontáneas, se moverán por la gracia del Señor, brillando para Jesús 24 horas, los 7 días de la semana. Les quiero hacer una confesión. Tengo
65 años de ministerio, mis primeros 65. Apenas estoy empezando. Y todavía me siguen temblando las rodillas. Sigo discutiendo con Dios. No soy para esto, Señor. Tal vez te has equivocado. Hay miles mejores que yo. Podrías traer a tus ángeles aquí a la tierra a predicar el evangelio. Me encantaría si los organizadores del evento a último momento me dijeran: Alberto, cambiamos de opinión, quédate en la silla, otro va a predicar en tu lugar. ¿Sabes una cosa? El ministerio no nos pertenece. La iglesia no nos pertenece. Yo percibo a Dios recorriendo las naciones del mundo y llamando a la puerta de las congregaciones, diciéndoles: por favor, devuelvan el púlpito a mi Espíritu Santo. Devuelvan la iglesia al Señor Jesucristo. Nosotros somos, queridos graduandos, solamente heraldos. No somos dueños del ministerio, nada nos pertenece. El heraldo no tenía mensaje propio, era la boca del rey. Llevaba la palabra, la ley del rey a la gente del reino. No tenía reino propio, era simplemente una voz. Creo que si habrá iglesia, será una iglesia donde el Espíritu Santo controle nuestras vidas, nuestras agendas, nuestros proyectos. No es nuestro carisma, queridos graduados, no es nuestro talento, no son nuestras emociones, no es nuestra manipulación. Él es quien convence al pecador de su pecado. Él es quien convierte el corazón alejado de Dios. Él es quien rompe las ligaduras de muerte. Recuerdo nuestra cruzada en Choloma, Honduras. Choloma es un suburbio de San Pedro Sula. La prensa dijo que teníamos 200,000 personas cada noche. Recuerdo una de las noches, estaba predicando, no había hecho la invitación todavía, y en una esquina comenzamos a sentir un poco de gritería. Era un grupo de prostitutas. Nadie había orado por ellas. Nadie les había impuesto manos. Nadie las había tocado. Tiradas en el suelo, clamando por sus pecados. Otra noche, en otro extremo de la multitud, sentimos un murmullo. Vimos que un grupito se abría camino entre la congregación y un murmullo comenzó a escucharse. El monstruo. Mencionaban por el apodo al pandillero principal, que cargado de cadenas, repleto de tatuajes, con un grupo de su pandilla, antes de hacer la invitación, pasaron al frente, se arrodillaron para entregar la vida al Señor Jesús. Queridos graduados, ustedes van a desempeñar diferentes ministerios, pero recuérdenlo siempre, no es el carisma de ustedes, no es el nombre de la iglesia,
no es el talento que hayan adquirido. El que hace la obra se llama el Espíritu Santo. Si va a haber iglesia de acuerdo al corazón de Dios, tendremos que escuchar a los jóvenes. Jairo Amaya de Generación Salvaje nos habló bastante acerca de esto. La iglesia tendrá que dejar de señalar a los demás como una santurrona, criticona, y tendrá que bajarse del estrado a hablar y dialogar con la gente. Tendremos que aprender la cultura de la juventud, la música que ellos disfrutan, aunque nos ponga los pelos de punta, las artes que ellos aman. Tendremos que aprender a dialogar con la juventud. El grupo menos presente hoy en la iglesia es el de 13 a 30 años. Cuando llegan al tiempo de la escuela secundaria, le dan la espalda a la iglesia y algunos pocos vuelven con vidas destruidas a ver si aquella iglesia de la niñez les compone sus crisis. Creo como nunca que debemos enfocarnos en los mileniales y en la generación Z, y me uno a la declaración de Jairo: no se van a perder, los vamos a ganar en el nombre de Jesús. Y como señales de que esto es una realidad, hay muchas noticias, pero una que conocí esta semana: una congregación en la ciudad de Irvine, a menos de una hora de acá. Su reunión de jóvenes es la noche de los jueves, antes del martirio de nuestro querido hermano que fue asesinado en la Universidad de Utah. Se reunían 500 jóvenes. Después del asesinato, se reúnen más de 3,000 jóvenes con una desesperación por alcanzar al mundo para Jesús. El hijo del director de Puertas de Amor, él está aquí. Puertas de Amor es nuestro ministerio de compasión en México. Él dirige el capítulo de jóvenes que se reúnen para predicar el evangelio. Y el jueves pasado fue una reunión multitudinaria y 150,000 jóvenes vía línea recibieron la palabra del Señor, lo que no imaginábamos antes. Damas y caballeros, borren de la mente que la juventud está perdida. La vamos a alcanzar, la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Tercera condición: si seremos una iglesia de acuerdo al corazón de Dios, tendremos que mostrar el evangelio con obras de misericordia. Nunca imaginé ver en Estados Unidos, por ejemplo, el espíritu anti-iglesia, anticristianismo que se ha estado levantando. Pero ¿sabes una cosa? No hay argumento en contra de obras de misericordia. Donde haya una iglesia, alrededor no puede haber mujeres abusadas, niños hambrientos,
ancianos abandonados, que se extiendan los brazos de la iglesia en acciones de misericordia. Prepara a tu gente para servir en los hospitales cercanos. Mueve a tu gente para servir en las escuelas de tu área. Visita cada hogar, no solo para dejarle un tratado, una palabra escrita, sino para averiguar las necesidades. Toca a la gente con la misericordia de Dios, en el nombre de Jesús. Cuarta condición: si seremos una iglesia con el corazón de Dios, tendremos que ser la voz más fuerte a favor de la justicia. Es una vergüenza como en algunos sectores del mundo la iglesia ha hecho pactos con poderosos de fuerzas temporales, con dictadores. Será algo duro en el juicio de Dios y será muy duro el juicio de la historia. Que las manos de la iglesia estén limpias, que la iglesia no se manche con componendas políticas. No somos un partido político, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Que seamos una voz a favor de la justicia. Ay, hermano Alberto, pero esa palabra suena como un poco política. ¿Sabes? Sobre el pecado sexual tan mencionado en el púlpito, en la Biblia hay 93 referencias bíblicas. Sobre el tema de la gracia, la pasión de los evangelistas, hay 500 referencias bíblicas. Sobre el tema de la justicia, hay 1062 referencias bíblicas. Que la iglesia sea una voz de justicia para los de un sector y los de otro sector. Que jamás hagamos componendas, que brillemos como el Señor Jesús y como lo hicieron los profetas de antaño. Quinta condición: si la iglesia se parecerá al sueño del Señor, tendremos que reexaminar el mensaje que predicamos, el currículum de nuestras escuelas bíblicas. ¿Cómo puede ser que siendo la iglesia numéricamente hablando más grande de toda la historia, con el crecimiento numérico más extraordinario, seamos la iglesia de menor influencia en toda la historia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en África, donde el 80% al sur del Sahara se declara cristiano evangélico, haya tanta dictadura, tanta miseria, haya tanto ocultismo, tanto desorden? En América Central, donde el 50% de la población declara fe evangélica, tenemos algunos de los países más violentos del mundo. Esto tiene que terminar. Debemos entender que no solo se nos ha encomendado el mensaje de salvación, precioso mensaje de salvación, muero por predicarlo, pero se nos ha encomendado el mensaje del reino de Dios, que tiene que ver
con la justicia, con la educación, con el gobierno, con la economía, con la vida entera. No somos un grupo escondido de la sociedad. Tenemos que tender puentes de conexión, derribar murallas y meternos en la comunidad, llenándola con santidad, con justicia, con integridad, con prosperidad. Y tengo que terminar. El problema es que yo antes no usaba reloj. Tengo muchos problemas con el tiempo. Apenas estoy usando reloj ahora. Yo antes usaba un caramelo para... Sí, me duraba 40 minutos. Cuando se disolvía yo sabía que tenía que terminar, pero recién tuve un problema muy serio en una convención. Prediqué 4 horas. Y es que me había puesto un botón en la boca. Para terminar, si la iglesia será iglesia conforme el corazón de Dios. Queridos graduados de este día, si van a servir en la iglesia como Dios espera que sirvamos, tendrán que ser mujeres y hombres de pasión evangelística, como todavía no hemos visto en el presente milenio. Mujeres y hombres que no podemos dormir tranquilos mientras hay millones que se están perdiendo. Si vamos a desarrollar la iglesia que Dios anhela que desarrollemos, tendrá que venir un fuego nuevo, una pasión por ganar a los que no conocen al Señor. Cuando Juan Wesley predicaba, las multitudes se estremecían. John Lane está descrito de la siguiente manera: predicaba con voz apasionada, con un alma encendida en el amor. Oigamos al apóstol Pablo: una cosa hago, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estoy listo, dice el apóstol, no solo para ser atado, sino para morir en Jerusalén por causa del nombre de Jesús. Pablo dice también: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sé que esta generación es mucho mejor. Tenemos más educación, mucha más tecnología. Pero nos hace falta la pasión de nuestros padres en el evangelio. Cuando Dios me llamó a servirle, yo estaba listo a pagar, no que me pagaran, a pagar para que la gente se detuviera y escuchara el amor de Dios. Si no son evangelistas, no cuelguen en una pared de su casa el diploma de esta universidad, por favor. Mantengan visible el diploma si están listos a tocar a los perdidos, a amar a los perdidos.
Tengo que terminar. Pablo sigue siendo para mí, después de Jesús, la figura más grande. Hoy, cuando hablamos de algunos predicadores, hay que ponerles varios títulos por delante. Los traductores de la Biblia han tenido tremendo desafío porque las palabras no se traducen literalmente, se traducen los conceptos. En donde está escrito Pablo como ministro del Evangelio, imagínate la palabra ministro, tan importante. ¿Sabes lo que dice el original? Pablo, remador del Señor Jesucristo. Y usa la palabra que se usaba para definir a los que remaban en la parte más abajo de la goleta, que cuando había tormenta, ellos no tenían escapatoria. No somos la gran cosa. Somos simplemente remadores del reino de Dios. Desechen toda pretensión personal y vivamos como Pablo, como simples remadores que no cesamos de remar para ganar al mundo para Jesús. Vamos a orar. Señor, te adoramos. Te adoramos. Dios de las naciones, te adoramos. Señor, que haces a tus siervas y siervos llama de fuego. Te adoramos. Gracias por estos graduados. Gracias por las y los profesores que con tanto amor han preparado sus clases y son un ejemplo. Pido que los graduados se atrevan a hacer las cosas de forma diferente, que no sean repetitivos, que se atrevan a fluir con tu Espíritu Santo, a crear nuevos modelos, a llevar la iglesia donde nadie pensó que podíamos llevarla. Que tu nombre sea glorificado. Y llegará el día cuando, si lo hicimos correctamente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.